Eso fue todo realmente. Esa es la única pregunta relevante ahora que termina la ofensiva de verano de Rusia de 2025, lanzada con gran fanfarria en mayo. En un momento en que Ucrania estaba en su punto más débil desde principios de 2022, se predijo que la ofensiva lograría avances importantes contra un oponente que sufría una grave escasez de personal. El propio Putin declaró antes de que comenzara todo que, citándolo aquí, hay razones para creer que podemos acabar con las fuerzas armadas de Ucrania. 5 meses después, eso sigue sin pasar. No solo el ejército de Kiev sigue en pie, sino que ha logrado frenar el avance ruso. Y aunque las fuerzas de Moscú han logrado algunos avances, y puede que aún consigan tomar la ciudad estratégica de Pokrovsk, sus progresos han sido pequeños y han tenido un costo tremendo. Las estimaciones conservadoras sugieren que más de 60.000 soldados rusos han muerto en combate en lo que va del año, mientras que las estimaciones más altas llegan a casi 90.000. Rusia solo ha conquistado el 0.4% del territorio ucraniano. Todo esto plantea la pregunta, ¿por qué las fuerzas de Putin no lo están haciendo mejor? Y no lo decimos a la ligera. Ucrania en otoño de 2025 no está bien. Sufre una grave escasez de tropas, perdió su ventaja con drones y su red eléctrica fue devastada por ataques aéreos. Frente a un oponente tan debilitado, Rusia debería estar haciéndolo mucho, mucho mejor. Entonces, ¿por qué no lo están logrando? En ese tiempo, había muchos artículos pesimistas que predecían un verano difícil para Kiev. Los ucranianos fueron expulsados de Kursk. Vladimir Zelensky fue humillado en la Casa Blanca por Donald Trump y J.D. Vance. Tras una exitosa campaña de reclutamiento, Rusia concentraba sus fuerzas. Aunque el Kremlin buscaba controlar el resto de Donetsk en el este, también se mencionaba que Sumy en el norte podía caer ante Moscú, junto a un nuevo ataque a Yarkov y un posible avance en el sur. En resumen, Ucrania parecía estar bastante jodida. No al grado de que las tropas rusas marcharan hacia Kiev, pero sí al punto de que analistas serios creían que Ucrania podría terminar el verano sentada en la mesa de negociaciones con una posición gravemente debilitada. El verano de 2025 parece destinado a ser para Rusia lo que la fallida contraofensiva ucraniana de 2023 fue para Ucrania, una acción militar con muchas bajas y pocos avances. En Semyblast, la ofensiva rusa hacia la capital regional se atascó en pueblos fronterizos y no avanzó. En Kharkov, el nuevo impulso solo ha logrado avances menores. En el Donbass, ciudades clave que se consideraban objetivos mínimos como Pokrovsk y Kostiantynivka aún no han caído. Ahora, debemos dejar en claro que no estamos diciendo que todo esté perfecto para Ucrania. Aunque su desempeño haya sido decepcionante, los rusos siguen avanzando en el campo de batalla. Como diremos más adelante en el video, es probable que Ucrania se retire pronto de Pokrovsk. El punto, sin embargo, es que ciudades como Pokrovsk eran los objetivos mínimos para el verano. Los lugares que Moscú tenía que tomar para presentar la ofensiva como algo distinto a un absoluto desastre. Si caen, la campaña del Kremlin apenas habrá pasado con lo mínimo. Si Ucrania logra mantenerlos, surgirían dudas sobre la viabilidad del esfuerzo bélico del Kremlin. Como dijo The Economist, citando, a menos que algo dramático cambie, Vladimir Putin no podrá ganar la guerra en el campo de batalla. El hecho de que, sin embargo, siga intentándolo sugiere que se ha quedado sin ideas. No se suponía que todo fuera así. Mientras Rusia avanzaba lentamente, Ucrania enfrentaba una grave crisis de personal que debió afectar su capacidad para detener los avances rusos. Si eres un espectador habitual, sabrás que ya cubrimos esta crisis en un video publicado el 13 de octubre. Animamos a quienes quieran entender mejor el tema a que lo revisen, pero en resumen, el reclutamiento y la movilización en Ucrania han sido insuficientes y, debido a la impopularidad del servicio militar obligatorio, el Estado hace poco por recuperar a los miles de desertores. En conjunto, estos factores han causado problemas reales. Lawrence Friedman, profesor emiratí en el King's College de Londres, estimó que Ucrania tiene un déficit de unos 100.000 soldados. El comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi indicó que sus fuerzas disminuyen, mientras Rusia recluta tantos hombres que su ejército crece unos 9.000 soldados al mes. Una investigación del Kiev Independent reveló que comandantes anónimos solo cuentan con 10 soldados de infantería aptos para el combate en su batallón. Estas carencias afectan las operaciones. La cuenta anterior del grupo de inteligencia de código abierto, Mapa de Control de Ucrania, lo explicó de esta manera, citando: esta escasez ha dejado a Ucrania en gran medida incapaz o poco dispuesta a realizar contraataques importantes.
más allá de operaciones limitadas por parte de tropas de asalto que a menudo enfrentan enormes dificultades para recuperar incluso pequeñas aldeas. Así, las fuerzas rusas pueden pausar, reabastecerse y reconstruirse con bajo riesgo de contraofensivas. La escasez ha reducido las oportunidades de rotación y descanso para las tropas ucranianas. Además, ha obligado a defenderse de los avances rusos como si se apagaran incendios por todos lados. Según el fundador del grupo de análisis Frontelligence en X, las recientes dinámicas negativas en Kupiansk confirman que el principal problema del ejército de Ucrania persiste. Debe actuar como cuerpo de bomberos, reforzando frentes amenazados como Pokrovsk a costa de otros sectores. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que Rusia debería hacerlo mejor. Cuando los analistas dijeron que el verano de 2025 sería difícil para Kiev, no solo querían molestar a quienes usan banderas ucranianas en Twitter, estaban informando honestamente sobre las probables consecuencias negativas de las abrumadoras ventajas de mano de obra de Rusia. Pero en vez de que esa gran ventaja de mano de obra se refleje en avances en el campo de batalla, parece que solo ha resultado en la misma decepción de siempre. Para ilustrar, veamos una de las zonas urbanas más amenazadas que aún controla Ucrania, Pokrovsk. Tras infiltrarse en la ciudad en junio, las fuerzas rusas intentan romper una consolidación que probablemente expulsaría a los defensores ucranianos. Citando al analista Clement Molin, en este momento, elementos rusos están presentes en casi toda la ciudad de Pokrovsk, alrededor de la estación de tren, las fábricas en el noroeste y el sur de la ciudad. ¿Significa esto que la ciudad ha caído? No. Ahora debemos esperar para saber si seguirá una consolidación y, por lo tanto, una retirada ucraniana de la aglomeración en las próximas semanas o si la situación seguirá igual. Aunque es una mala noticia para Kiev, Rusia casi toma Pokrovsk desde mediados de 2024. Eso implica que, aunque la ciudad caiga, tomó más de un año de intensos combates y grandes bajas rusas. Y aunque Pokrovsk es un objetivo de verdadero valor estratégico, no es un fin en sí mismo. Reuters así describió lo que sucedería después. Capturar Pokrovsk, apodada la puerta de entrada a Donetsk por los medios rusos, y Kostiantynivka al noreste, que las fuerzas rusas también intentan rodear, le daría a Moscú una plataforma para avanzar hacia el norte en dirección a las dos ciudades más grandes bajo control ucraniano que quedan en Donetsk, Kramatorsk y Sloviansk. Fin de la cita. Así que, aunque queremos enfatizar que la caída de Pokrovsk sería un gran problema para Ucrania, no significaría el fin de la guerra, ni siquiera el fin de la batalla por el Donbass. Más bien sería un trampolín hacia una pelea mucho más grande por otras ciudades que están mejor defendidas. Y eso es un problema para Rusia, porque el nivel insano de bajas que han sufrido este verano no será proporcional a las recompensas, incluso si en las próximas semanas logran tomar tanto Pokrovsk como, digamos, Kupiansk. Como dijo Timofey Milovanov, presidente de la Escuela de Economía de Kiev, sobre la batalla por Kostiantynivka. Tras meses de asaltos, las tropas rusas ganaron metros, no ciudades, dejando miles de soldados muertos en campos abiertos. Ahora, por supuesto, todo nuestro análisis depende completamente del número exacto de bajas que Moscú ha sufrido este año. Obviamente, nadie en el Kremlin dice algo como, oye, tengo una idea. Vamos a llamarle a ese tal Simón de Warfronts y darle nuestras cifras confidenciales de bajas. Y bueno, esto ha llevado a que haya mucho copium en ciertos espacios en línea, donde la falta de cifras verificables de bajas rusas ha permitido que personas que se excitan por la cara hinchada y llena de botox de Vladimir Putin hagan todo tipo de malabares mentales para probar que solo un soldado ruso ha muerto, y eso solo después de derrotar a 35 millones de ucranianos en combate antiguo. Aunque Moscú no da cifras concretas, sí es posible estimar las muertes de tropas rusas en 2025 y los analistas serios calculan desde cifras poco favorables para el Kremlin hasta casi catastróficas. Comenzamos con la cifra más polémica revelada recientemente. Un documento filtrado en el canal de Telegram del grupo ucraniano Quiero Vivir supuestamente reporta que Rusia perdió 86.744 soldados en combate durante los primeros 8 meses de 2025. Para aclarar, son solo muertos en combate, no bajas que incluyen heridos, desaparecidos y capturados. Para darnos una idea de lo grande que es esa cifra, los archivos nacionales registran que Estados Unidos tuvo un poco menos de 41.000 muertos en combate en toda la maldita guerra de Vietnam. Si esta filtración es genuina, significaría que Rusia ha perdido más del doble de esa cantidad en 8 meses. Quizá notaste que la frase, si esta filtración es genuina, hacía un trabajo heroico ahí.
Algunos analistas de alto perfil dudan que el documento sea auténtico. Aunque Quiero Vivir ha publicado antes listas genuinas de bajas de unidades rusas individuales, hay razones para sospechar que esta última es bastante dudosa. El principal entre quienes ponen en duda esas cifras es el medio independiente ruso, Mediazona. Mediazona colabora en dos de los conteos independientes más respetados de bajas rusas, la lista nominal con la British Broadcasting Corporation y el conteo de sucesiones con Medusa. Así que su opinión realmente tiene peso. En este caso, su opinión es que hubo anomalías estadísticas en la liga, como, cito, que los números en el documento terminan en 5 y 0 más a menudo de lo que se esperaría estadísticamente. El equipo de estadísticas de Mediazona también citó su trabajo sobre el conteo de sucesiones, lo que indicaría menos muertes. No hay tiempo para explicar todo. Consulta la explicación detallada en el sitio web de Mediazona. La idea principal es que usa un análisis estadístico de registros de herencias rusas para estimar un rango probable de bajas en la guerra. Este enfoque tiene límites, principalmente que los datos confiables tardan meses en estar disponibles. Según Mediazona, nuestra estimación basada en registros de herencias no incluye las muertes de las semanas y meses más recientes previos al cálculo. Aún así, estima que en los primeros 6 meses de 2025 habrá unas 52.000 muertes rusas y su promedio mensual sugiere que casi 87.000 muertos para agosto es el límite superior de lo plausible. Sin embargo, algunos analistas respetados señalan que algo esté en el límite superior del rango esperado no lo hace imposible. El fundador de Frontelligence Insight dijo a Politico: las cifras que teníamos coinciden con el documento filtrado, lo que sugiere que el número publicado está dentro del rango esperado. El fundador ha estimado entre 7.600 y 11.000 rusos muertos al mes, lo que implica entre 60.800 y 88.000 muertes en los primeros 8 meses de 2025. Aunque es fácil quedar atrapado en debates sobre la cifra real, lo importante para este video es que incluso en el menor estimado sigue siendo una cantidad de muertes asombrosa. Recuerden, la guerra de Vietnam vio aproximadamente 41.000 estadounidenses muertos en combate a lo largo de varios años de conflicto, con otros 17.000 muriendo por otras causas, como accidentes o enfermedades. Perder tantos hombres en 8 meses muestra un descuido o incompetencia sorprendente. Si la estimación más alta es correcta, habrían muerto más soldados rusos en combate en 8 meses que tropas estadounidenses en acción en la Primera Guerra Mundial y Vietnam juntas, excluyendo muertes por enfermedades o accidentes. Y esto no incluye heridos, desaparecidos ni capturados. Si los sumamos, los soldados rusos fuera de combate serían muchos más. Eso no significa que Ucrania no tenga bajas, pero es raro que la fuerza atacante tenga menos bajas que la defensora, al menos entre fuerzas militares equivalentes. Y parece ser el caso que las fuerzas de Kiev están sufriendo menos que las de Moscú. El sitio web Ucrania, Losses, que monitorea bajas ucranianas, reporta al menos 8.668 muertes en ese periodo. Aunque es poco probable que este mínimo sea exacto, incluso si el total real fuera el doble o triple, Moscú seguiría teniendo una proporción de bajas muy desfavorable. Esto parece indicar una verdad fundamental. La ofensiva rusa fracasa no solo por la resistencia ucraniana, sino porque las tácticas del Kremlin son tan derrochadoras que arriesgan su ventaja en mano de obra. No hace mucho, el método de fuerza bruta del Kremlin de lanzar hombres a una posición con la esperanza de abrumarla por pura superioridad numérica parecía estar funcionando. En cierto modo, todavía lo está. Después de todo, Rusia sigue avanzando lentamente en el Donbass. Pero la proporción entre el costo en mano de obra y las ganancias ha ido empeorando cada vez más. ¿Y una razón probable para esto? Drones. Como informamos antes, la guerra en Ucrania ya no tiene líneas de frente tradicionales. Hay una zona gris de 20 a 30 kilómetros en el frente, vigilada por drones de ambos lados, donde pequeños grupos de tropas ucranianas mantienen posiciones y se enfrentan a infiltrados rusos que buscan expulsarlos. En el frente, hay una franja de 500 metros a 10 kilómetros de ancho que el medio ucraniano Texty llama la zona de muerte, donde las cosas son aún más difíciles. Aquí, los drones son tan omnipresentes que entrar es casi un suicidio. Todo lo que se mueve, vehículo o soldado, es rastreado y generalmente destruido rápido. Esto es un infierno para los defensores ucranianos que están atrapados en posiciones abarrotadas durante meses, con líneas de suministro inciertas. Pero es peor para los soldados rusos que deben avanzar y tomar posiciones.
Por supuesto, las posiciones ucranianas sí caen y los rusos a veces logran romper las líneas del frente. Pero la naturaleza de la zona de muerte dificulta mucho explotar esa brecha. De nuevo, The Economist. La vigilancia constante con drones junto con armamento de precisión de largo alcance ha hecho que concentrar fuerzas cerca del frente sea suicida. Romper las líneas ucranianas es difícil. Si llegara a ocurrir una brecha, el avance de fuerzas y equipo concentrados necesarios para aprovecharla es extremadamente difícil. Por eso, si Pokrovsk cae, será malo pero no desastroso para Ucrania. A menos que algo salga terriblemente mal, no esperaríamos ver una oleada de blindados pesados y hombres atravesando las líneas del frente. En cambio, es probable que veamos lo que ya hemos visto este verano. Rusia avanza lento, sufriendo muchas bajas mientras se acerca a batallas urbanas en Kramatorsk y Sloviansk. A ese ritmo, analistas creen que al Kremlin le tomará 4 o 5 años tomar todo el Donbass. Y todo eso deja la guerra en una situación bastante extraña. Por un lado, las cosas van mejor para Ucrania de lo que probablemente deberían. Aunque puede haber avances rusos en zonas específicas, un colapso general del frente es muy improbable. Por otro lado, es poco probable que un ejército ucraniano que sufre una escasez de personal tan grave pueda contraatacar y recuperar territorio más allá de acciones localizadas a pequeña escala. Según los analistas de Ukraine Control Map, Ucrania necesita más personal para lograr la victoria militar. Si el objetivo es desgastar a Rusia y retrasar su avance cediendo terreno, Ucrania gestiona bien esta difícil tarea actualmente. Fin de la cita. Por el lado ruso las cosas tampoco se ven bien. Por un lado, las fuerzas de Moscú están sufriendo enormes bajas, pero por otro, el reclutamiento aún parece suficiente para mantener la guerra en marcha. El Instituto para el Estudio de la Guerra calcula que Rusia pierde unos 35.000 soldados al mes, pero recluta cerca de 31.600. En sus palabras, cito, las fuerzas rusas parecen ser capaces y estar dispuestas a soportar estas tasas de bajas a pesar de lograr avances tácticos limitados. Fin de la cita. Todo esto plantea una pregunta importante. ¿Qué sucede después? Informes recientes basados en comunicaciones rusas de alto nivel indican que muchos en el ejército y la élite consideran que la guerra está en un punto muerto estratégico y solo queda consolidar las ganancias logradas. Pero con Putin empeñado en que sus fuerzas sigan luchando, es casi tan improbable que eso ocurra como un golpe de estado o que las élites intenten reemplazarlo. La idea general es seguir adelante obedeciendo y esperar que el loco del Kremlin vea que no puede seguir y se rinda. Un exanalista, Robley, dijo que Rusia podría estar cerca de decidir si continúa la guerra en los próximos meses. Un resultado así no es imposible. Para tomar toda la región de Donetsk, de dudoso valor estratégico para Rusia, Moscú quizá deba realizar otra movilización. Si Moscú sigue la guerra hasta 2026, mostrará que acepta mayores riesgos de daños duraderos por posibles ganancias estratégicas. Esto nos lleva a una conclusión insatisfactoria, ¿no? Aunque la ofensiva de verano de 2025 no cumplió las expectativas de Moscú, eso no significa que la guerra termine. Salvo que ocurra algún gran contratiempo, las condiciones están dadas para que las cosas continúen de esta manera durante algún tiempo más. La fuerza del Kremlin avanza poco a poco, ganando campos y aldeas al costo de cientos de miles de vidas rusas. Volviendo a nuestra pregunta original, al final puede que no importe por qué las fuerzas rusas están rindiendo por debajo de lo esperado. Mientras Putin siga al mando y actualmente no hay indicios de que vaya a irse, la guerra puede simplemente continuar por pura inercia, cada año trayendo nuevos horrores, cada año trayendo más muerte, cada año siendo otro año en el que incontables familias pierden a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos para cumplir las fantasías imperiales de un solo hombre. Puede parecer positivo que las fuerzas de Rusia tengan bajo desempeño, pero mientras sigan resistiendo y Ucrania enfrente problemas de personal que le impidan contraatacar, la guerra podría prolongarse y causar grandes costos humanos. Gracias por vernos.